Las bases históricas de obra de Stuart Hall se encuentran en la confluencia de tres corrientes de pensamientos diferenciadas, de obra de Richard Odgars, Raynon Williams y A. P. Thompson. De estos autores se hereda en primer lugar una concepción antietilista de la cultura. El antietilismo se dirigía expresivamente contra las teorías de autores como Frank, Lewis o Madden Arnold. Ambos representan la crítica conservadora británica de los desarrollos de la cultura industrial, propios de la modernidad crítica denominada cultura y sociedad o cultura y civilización. Sus planteamientos denostaban la cultura popular que debían ser redimidas de su vulgaridad y degradación por las élites representantes de la cultura. Y en segundo lugar también recibe de ellos el recelo hacia la sociología funcionalista, del que se deriva una concepción conflictiva del desarrollo social y una ruptura con las versiones reductistas del marxismo. Y en el primer bajo importante de Stuart Hall se reperciben las influencias. Así puede afirmarse, de Hogarth adquiere una concepción de la cultura que distingue entre el arte popular y el arte elevado, pero que afirma la existencia de obras de alta y baja calidad dentro de cada uno de ellos. Esta distinción, además de no generar contra los medios de comunicación, sino de operar dentro de los mismos, es decir, de los modernos medios de comunicación, en modo alguno suponen por sí mismo el criterio de inferioridad estética. El proceso comunicativo. El trabajo de Stuart Hall puede considerarse germinal en la configuración de una perspectiva propia dentro de la teoría comunicativa. Los primeros textos acerca de la comunicación de masas se centraban en las determinaciones o condicionantes que encuentran la producción de noticias y programas en los mass media. Rechazaba la posibilidad de una comunicación perfectamente transparente y la noción de barreras a la comunicación, debido a que el proceso comunicativo por definición no es transparente. Para Hall, la comunicación por sí misma no es transparente y en el proceso comunicativo las instituciones de difusión cultural están sujetas a toda una serie de determinaciones. Todos los sistemas de comunicación públicos están sujetos a constricciones sistemáticas, a limitaciones sistemáticas. El proceso comunicativo de intercambio comunicativo se puede representar en forma de bucle, por otro lado, con innegables similitudes con el de Harold Laswell. El mensaje se inicia en la producción, aunque en el proceso es predominante el consumo o recepción, al ser el punto de inicio para la realización. Producción y consumo, pues no son procesos idénticos, pero están íntimamente ligados. En el circuito bucle de la comunicación, las estructuras materiales, la materia prima, ha de transformarse en discurso. En cierto momento, el mensaje debe de ser elaborado en forma de discurso y posteriormente, el discurso debe de ser decodificado para ser percibido como mensaje. El objeto de las prácticas productivas de la televisión es la producción de un mensaje o vehículo de significados. Aunque la transmisión y recepción requieren soporte material, debemos reconocer que la forma simbólica del mensaje tiene una posición privilegiada en el intercambio comunicativo y que los procesos de codificar y decodificar, no obstante, son solo relativamente autónomos en realización al proceso comunicativo como un todo. Son momentos determinantes. La codificación y decodificación siempre se realizan mediatizadas por las estructuras de significados de productores y receptores, que no obstante no son idénticas al no ser códigos de codificación y decodificación simétricos. La distorsión o mala interpretación del mensaje proviene de la falta de equivalencia entre ambos lados del bucle. Como no podía ser de otra forma, Hall recoge el concepto de ideología central en tantos planteamientos marxistas. Trata de redefinir dicho concepto e inscribirlo en una comprensión gramsciana de la sociedad. Mantiene en una relectura de Marx que los seres humanos no interpretan el mundo de modo directo. Las formas ideológicas ejercen un papel decisivo a la hora de mediar en el modo en el cual los humanos experimentamos el mundo. Hall recoge el concepto de ideología dominante del trabajo de Raymond Williams, de Louis Althusser y, sobre todo, de Antonio Gramsci, y toma la noción de hegemonía de Gramsci para explicar el papel de la ideología dominante sobre el conjunto de la formación social. La ideología es comprendida como una construcción dentro de la cultura propia de un grupo social.
Esta forma de comprender la ideología es heredada de nuevo de Antonio Gramsci. La formación social es un ente complejo de múltiples estratos en los cuales existe una sociedad civil mediadora entre la estructura y la superestructura, con características de ambas y donde se ejerce la hegemonía. El legado de Hall en los estudios culturales y en la sociología de la cultura. Muchos de los supuestos y bases teóricas del trabajo de Hall apenas tienen ya impacto en los estudios culturales. Hall, sin duda, tampoco aprueba las políticas de microgrupos presentes en los estudios culturales actuales. Esto se comprueba claramente en la discusión acerca del concepto de articulación. La obra de Hall puede ser vista como una continua pugna por mantener vivo el marxismo, evitando sus formas vulgares deterministas y dotándolo de una complejidad que lo convierta en una eficaz herramienta de análisis político, en primer lugar, y de lucha posteriormente. La teoría de Stuart Hall es un intento coherente y fundado de explicar el funcionamiento de los medios de comunicación y la cultura en las sociedades industriales contemporáneas. Ideología. Como no podía ser de otra forma, Hall recoge el concepto de ideología central en tantos planteamientos marxistas. Trata de redefinir dicho concepto e inscribirlo en una comprensión de la sociedad. Toda construcción ideológica, en consecuencia, representa los intereses de una clase social. La ideología es una relación vivida, negociada en el terreno de la lucha por la hegemonía social. Hall ha tratado de mantener la noción de articulación como medio para conservar el concepto de poder y conseguir así estudiar la relación entre la estructura social y cultural. El concepto de articulación ha sido usado por Hall como un medio para continuar formulando la compleja relación de dominancia entre la estructura social y la estructura cultural. Su preocupación por el proceso comunicativo, en especial la economía política de los medios, por las ideologías y la relación entre la estructura social y cultural. Conclusiones. La teoría de Stuart Hall es un intento coherente y fundado de explicar el funcionamiento de los medios de comunicación y la cultura en las sociedades industriales contemporáneas. Desde presupuestos marxistas, liga la descripción del proceso comunicativo con el funcionamiento de los mass media, con las culturas y subculturas y con las ideologías. En sus principales logros teóricos podemos citar la recuperación del interés por la cultura, las subculturas y lo popular en la sociología y las ciencias sociales, así como un intento de combinar las principales corrientes de pensamiento del continente europeo. Su obra es más legible y aporta descubrimientos más valiosos y operativos que las de famosos sociólogos y ensayistas sociales que paradójicamente son más conocidos y leídos. La obra de Stuart Hall supone un intento de construir desde el marxismo una sociología teóricamente compleja, metodológicamente fundada y anclada en una investigación empírica, exhaustiva y rigurosa. Su obra aún proporciona explicaciones poderosas que, si bien son discutibles, permiten comprender muchos de los procesos sociales y culturales de las sociedades industriales avanzadas. Pero quizás el mayor mérito de Stuart Hall haya sido el lograr consolidar la noción de cultura dentro de las ciencias sociales.